Hola jóvenes, vamos a trabajar en este video la lección 1.10, que es el recíproco de un número. En la parte del punto P nos pide que resolvamos las multiplicaciones que aparecen ahí, que escribamos cuáles son las características de los multiplicadores en cada una de las multiplicaciones y que encontremos también el producto y cuál es la similitud entre ambos. Pero antes de eso necesito que identifiquemos y que entendamos muy bien qué es para nosotros el recíproco de un número. Si yo tengo como 3, su recíproco será un tercio. Un número es recíproco de otro cuando multiplicados ambos dan como resultado el número 1. Además, podemos también identificar que 0 no tiene un número recíproco porque no existe ninguna multiplicación que su resultado nos dé 1. En conclusión, pues revisemos la parte de la conclusión. Ahí dice que si yo tengo un valor de A, que ese sería mi número, y pues es diferente de 0, lógicamente su recíproco va a ser 1 sobre A, porque al multiplicar este número por su recíproco, su resultado es 1. Entonces, ¿qué es el recíproco de un número? Si yo tengo, por ejemplo, en mi caso 3, el recíproco de 3 va a ser un tercio. ¿Por qué razón va a ser un tercio? Vamos a ver qué enfoque. Hemos perdido el enfoque. Bueno, creo que se ve un poco. Vamos a esperar. Bueno, ¿por qué decimos que es un tercio? Hasta que se enfoque. Porque el número entero que tenemos originalmente, que es 3, nosotros, para convertirlo en fracción, pues lo que hacemos es ponerle como denominador el 1, no enfoca. Ahí está. Le ponemos como denominador el 1, entonces el recíproco de él es como su inverso. Lo que hacemos es darle vuelta. El denominador pasa a numerador y el numerador pasa a denominador. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un quinto y me piden que yo encuentre su recíproco? Lo que hago es girar los números. El denominador pasa a numerador y el numerador a denominador, pero como el 1 en el denominador pues es prácticamente, no lo tomamos en cuenta a menos que estemos trabajando con fracciones, es por eso que el inverso de un quinto sería 5, que el inverso de 3 sería un tercio, porque acá sí es importante tomar el 1 en el numerador, nos quedaría una fracción de un tercio. Por lo tanto, el recíproco de un número es cuando nosotros al número lo giramos con su invertido, es decir, lo que hacemos es invertir ese número. El número invertido del original pues estaría siendo el recíproco. Es prácticamente, como diríamos nosotros, pues darle vuelta a la cantidad, y lo que hacemos es auxiliarnos de la unidad cuando nosotros tenemos un entero, y cuando es fracción pues nos queda a entero. Cuando es entero fracción, y cuando es fracción nos quedaría a entero. Luego de que tenemos el conocimiento de ellos, nos vamos a la parte del punto P. En el punto, ahí se me desenfocó otra vez. Ahí está. En el punto P nos pide que resolvamos una multiplicación de 3 por su invertido, que sería un tercio, que encontremos la multiplicación, en el caso del literal B, que sería de, ahí está, de menos 5 tercios. Su invertido, ¿quién sería? Sería 3 quintos, y el signo se lo lleva lógicamente. Cuando es negativa la expresión, pues se lleva su signo. Vamos a multiplicar. Como tenemos un entero por una fracción, podríamos poner el denominador 1, que sería prácticamente dejarlo como su invertido. Multiplicar numerador por numerador, 3 por 1, 3, y 1 por 3, 3. Al dividir ese 3 entre 3 me daría 1. Si cumple con el recíproco, si cumple con que un tercio es el recíproco de 3, porque una de las características principales es pues que el producto de ellos tiene que ser 1. En el caso de la segunda diríamos 5 por 3, 15, menos por menos da más, 5 por 3, 15 también, y 15 entre 15 nos daría la unidad. Por lo tanto, acá pues nosotros tenemos comprobado de que sí, la expresión de la derecha pues es el inverso de la primera. Luego, ¿cuál es la? Nos pide que identifiquemos cuál es el resultado. Ya dijimos que es 1, entonces por lo tanto podemos comprobar que este es recíproco de la primera cantidad. Ahora bien, también nos está pidiendo, las disculpas del caso porque sale borroso, siempre me estoy grabando y lo que muevo el teléfono se desenfoca. Bueno, en lo que enfoca voy a explicar. En el literal B pues nos está pidiendo que identifiquemos cuál es la característica que tienen el multiplicando en caso del multiplicador.
Pues el multiplicador es una fracción, se ha intercambiado la posición, decíamos, del numerador con el denominador de la multiplicación. No se enfoca. Ahí está. Hemos cambiado, la característica principal es que en el caso del multiplicando, al multiplicador pues le hemos cambiado su posición. Decíamos que el numerador pasa a ser denominador y que el denominador pasa a ser numerador. Y ese sería su recíproco, ese intercambio que nosotros diríamos darle vuelta a la fracción o la expresión, darle vuelta para poder encontrar su recíproco. Muy bien, vámonos entonces de una sola vez a la parte E. No es larga esta lección, es corta y entendible y comprensible. Dice que encontremos los recíprocos de los siguientes números. De 3/4, el recíproco en el B sería de -4/5, en el C nos lo pide de -1, en el D de -1/3 y en el E nos pide 0 y en F nos está pidiendo 0.4. Muy bien, en la primera nos pide que encontremos el recíproco. Ya sabemos que su recíproco, podríamos ponerle acá el recíproco. El recíproco de 3/4 es, giramos la fracción, es decir, el denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador. El recíproco de 3/4 pues es 4/3. Acá lo vamos a hacer con una flechita. El recíproco de -4/5, el signo pues lo arrastran. Ya sabemos nosotros que no importa si lo tienen en el numerador o en el denominador, lo importante es tenerlo en medio por cuestión de orden. El denominador pasa a ser numerador y el numerador denominador y encontré su recíproco. El recíproco de -1, pues siempre va a ser -1, porque si yo le pongo denominador 1, me quedaría de esta forma. Por lo tanto, el recíproco de -1 siempre es -1. Recíproco de -1/3. Se lleva el signo, el 3 pasa a numerador y el 1 a denominador, cosa que no escribimos si no es necesario. 0. 0 no tiene recíproco. ¿Por qué? No tiene porque no existe ningún número que multiplicado por 0 pues me dé 1. En cambio acá su número con su recíproco, su resultado de la multiplicación tiene que darnos 1, cosa que no sucede con el 0. 0 no tiene recíproco. Vamos a la parte del F. ¿Qué sucede cuando es una fracción, unos decimales? Cuando la cantidad son decimales, yo necesito convertir los decimales a fracción y luego la fracción pues convertirla a su recíproco. Para poderla convertir, trabajamos una parte que se veía en la unidad número 6 o 5 de sexto grado. Yo necesito identificar que después, vamos a ver qué enfoque. Ahí está. Que después del punto decimal yo tengo solamente un número y ese número se le llama décima. Si yo tuviese dos números, al primero le llamaríamos décima y al segundo le llamaríamos centésima. Entonces, si tuviese 3, al tercero le llamaríamos milésima. Ahí está, y así sucesivamente. Como solo tenemos un decimal después del punto, le llamaríamos décima. ¿Qué significa eso? Que para convertir mis decimales a fracción, en el denominador yo pongo la décima. Porque yo estoy trabajando solamente con un decimal, entonces es la décima. ¿Qué me quedaría en el numerador? Ay, se me desenfocó nuevamente. En el numerador pues me quedaría el decimal y el decimal que yo tengo es el 4. Simplificado esto me quedaría mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Ya no puedo seguir simplificando. Entonces 0.4 convertido a fracción es 2/5. Pero acá solo hemos encontrado la fracción. Necesitamos encontrar su invertido. O decirlo de otra manera, pues su recíproco. El recíproco de 2/5 sería 5 medios. Y ahí está, 5 medios. Vamos a trabajar uno de los lapicitos para que nos quede más claro. Vamos a hacerlo con la parte de literal H. El literal H dice que vamos a trabajar a 0.25 y que el literal I pues vamos a trabajar a -0.2. Vamos a hacerlo solo con estos dos. Primero necesito encontrar su recíproco, lo paso a fracción. Tengo décima, otro decimal sería la centésima, entonces yo voy a dividir entre 100 porque tengo dos decimales, entonces entre 100. Y mi numerador sigue siendo la parte después del punto decimal que sería 25.
Simplificado me quedaría quinta es 5, quinta veinte. Quinta de 5 es 1, quinta de 20 sería 4. Bueno, entonces tenemos que 0.25 de fracción nos quedaría un cuarto. Ahora bien, punto y coma, para poder separar diríamos un cuarto, su recíproco sería 4. Ahora bien, vamos a la parte del i. Tengo solamente un número, entonces sería décima, el 2 como numerador y el menos pues se pone en medio. Tiene mitad de 2, 1, mitad de 10, 5, entonces sería menos un quinto. Diríamos menos un quinto, su recíproco sería menos 5. Y ahí está culminada pues la lección. Van a trabajar en su cuaderno de ejercicios la 1.10, recíproco de un número.